economista Carlos Cordero. Él fue rector de la Universidad de la SUAY, profesor universitario de muchos años, hoy dedicado a actividades relacionadas también con el sistema financiero de Ecuador. Economista Cordero, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su comentario sobre la situación coyuntural que vive el país, todavía agitado por los temas políticos que no han tenido una adecuada salida, las pugnas entre varias funciones del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Asamblea, que han afectado al Consejo de la Judicatura. Denuncias, por otra parte, que se han dado de tráfico de influencias en el más alto nivel del gobierno, que el presidente de la República ha pedido que se aclaren, y de la mano de esto, una situación de muy poca seguridad jurídica en el país, de alto riesgo país, que está afectando incluso a la economía de los ecuatorianos de a pie. Todo esto se da en la antesala de elecciones y de una consulta popular. ¿Cómo ve usted la situación del país? ¿Cómo ve la situación de gobierno, el desempeño de Guillermo Lasso, quien asiste ahora a Davos, Suiza, también en el plan de vender la imagen del país, de tratar de convencer a inversionistas internacionales que vengan e inviertan en Ecuador? Le escuchamos. Buenos días, Gustavo. Buenos días a los amigos oyentes. Sí, efectivamente, las expectativas económicas que tiene el país para el 2023 no son del todo halagadoras. Estamos cruzados en el tema de la reactivación económica, si cabe el término, por asuntos de tipo político, por asuntos de tipo social que crean cierta inestabilidad y que no son un atractivo fuerte para las inversiones privadas, sean estas nacionales o extranjeras. Sin embargo, revisando los pronósticos que se tiene para el año 2023 de América Latina, concretamente las previsiones que hace la CEPAL, el Ecuador sale entre los países que mejor desempeño económico tendrían para ese año 2023. El crecimiento promedio esperado para la región de América Latina y el Caribe por la CEPAL está en torno al 1.2%, y dentro de esas previsiones para el Ecuador la CEPAL prevé un crecimiento en torno al 3%. Las grandes economías de América Latina, las importantes economías de América Latina, van a tener crecimientos muy pequeños e incluso un decrecimiento, como sería el caso de Chile. Es decir, dentro de ese ambiente malo que vive el Ecuador, dentro de esa situación no esperanzadora que vemos los ecuatorianos desde acá adentro, estamos bien, digamos así, dentro de América Latina. No es obviamente un halago, pero lo importante es destacar que esta situación de conflictividad política, de inestabilidad política, de conflictividad social, está presente en toda América Latina. Y justamente la CEPAL lo que sostiene es de que la causa fundamental para que no haya un buen desempeño económico en América Latina es esta incertidumbre política, unido a los otros factores que ya son shocks externos, como por ejemplo la inflación externa, la guerra de Ucrania, etc. ¿Cuánto de estos logros que estarían reflejándose también en cifras macroeconómicas se le podría o debería adjudicar al gobierno de Lasso? ¿Y cuánto a factores exógenos, así como también esta situación muy delicada que se dio en el país por la pandemia? Se había dicho en forma previa que Ecuador en el 2022 era uno de los países que menos se había recuperado de la pandemia, de los problemas económicos que generó. Bueno, yo creo que como gestión gubernamental lo que está ocurriendo en el Ecuador, para decir esto es consecuencia de la gestión gubernamental, creo que es muy poco. Es decir, creo que la fundamental gestión, entre comillas, que hace el gobierno es dar esa imagen de credibilidad de que es un gobierno serio, de que es un gobierno que está respetando, por ejemplo, todo el manejo fiscal dentro de parámetros adecuados para no seguir creciendo ilimitadamente en ese endeudamiento público. Y eso es fundamentalmente, creo yo, que la buena imagen que tiene el Ecuador desde afuera. Internamente sabemos que una gestión directa del gobierno para enrumbar mejor la economía topa fundamentalmente con
con la oposición que tiene dentro de la Asamblea y por lo tanto una gestión de política económica que sea consecuencia o que haya llevado a la consecuencia de esta estabilidad, creo que es muy poco lo que tiene que ver con el gobierno, sino más bien es fruto de esa inestabilidad que vive en América Latina y de la cual, entre comillas, se salva levemente el Ecuador, ¿no es cierto? Pero estamos dentro de esa inestabilidad política. Ahora, la recuperación económica del Ecuador, si bien ha sido lenta, no fue la esperada, por ejemplo, luego de la pandemia en el año 2020, en el año 2021, y todavía estamos al borde, digamos así, de recuperar los niveles del 2019, pero con lo que está ocurriéndose, que en las perspectivas del año 2023, creo yo que el Ecuador, en la comparación con América Latina, sí va a recuperar esos niveles del 2019. Insisto, no creo que esto se deba exclusivamente o fundamentalmente a una excelente gestión en política económica del gobierno, sino a una dinámica propia de la economía ecuatoriana, unida, eso sí, a esa estabilidad, a esa seriedad de manejo económico que da el gobierno. Vayamos a un análisis un poquito más cercano de un anuncio que se dio en esta semana, inicios de la semana, por parte del gobierno, coincidente también con esa alarma que se encendía por denuncias del periodismo, concretamente las denuncias de La Posta. El gobierno hizo un anuncio sobre una reducción de impuestos, lo publicitó a través de sus redes sociales, señalaba que tendría un impacto directo de unos 140 millones de dólares en forma inmediata, lo dijo el presidente, utilizó esta cifra. Otras estimaciones que se han hecho es que el efecto hasta el 2024 podría ser de unos 450 millones de dólares de ingresos menos para el fisco y en consecuencia de dinero menos que tiene que pagar la ciudadanía, los contribuyentes. Quisiéramos una explicación de qué es lo que pasó allí, porque no fue solamente una acción voluntaria del gobierno, había también aspectos de carácter legal. La Corte Constitucional, como antecedente, había declarado inconstitucional la Ley de Fomento Ambiental que se aprobó en el 2011, en la cual se había elevado la tarifa del ISD de 2 a 5%, y la Corte había fijado que la tasa del ISD debía volver del 2 al 2% a partir del 1 de enero del 2024. Pero el gobierno, entendemos, en el caso del ICE, por lo menos, así como en el IVA, en determinadas fechas y en cantidades para incentivar el consumo, sí habría tomado unas decisiones de carácter voluntario. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el gobierno obligadamente en consecuencia de estas situaciones, sobre todo determinadas por la Corte Constitucional, y qué fue lo que hizo por su voluntad y a qué políticas obedecería? Bueno, efectivamente, podríamos dividir en dos el análisis de este anuncio de rebaja de impuestos que hizo el presidente esta semana. En el caso del ISD, como usted bien menciona, desde que se creó el impuesto a la salida de divisas, siempre fue un impuesto polémico. Aparentemente la creación o la razón de ser de este impuesto, el origen de nacimiento fue para castigar la fuga de capitales, digamos así, o sea, los recursos que salían al exterior como fuga de dinero. Se lo dijo en defensa de la dolarización también en su momento. En su momento se dijo eso, pero a la larga este impuesto se convirtió en un impuesto, en otra forma de recaudar impuestos por parte del gobierno, tanto así que este impuesto, si no estoy mal, comenzó con alrededor del 2% y fue creciendo en el tiempo. Entonces, justamente uno de los elementos de la Corte Constitucional es que estos incrementos que se hicieron en el ISD son inconstitucionales y se obliga al gobierno a que vaya reduciendo o desmantelando el impuesto a la salida de divisas. Más aún, dentro de las propuestas de campaña electoral, como había esta oposición al impuesto a la salida de divisas, porque era un impuesto que gravaba a toda transferencia de divisa al exterior, no solamente aquellas de inversiones, y por lo tanto afectaba también a las importaciones, se planteó como promesa de campaña la reducción o la desmantelación del impuesto a la salida de divisas. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en este momento con la reducción nueva que se hace al impuesto a la salida de divisas, al ISD, no es más que el cumplimiento, primero, de una disposición de la Corte Constitucional y segundo, el cumplimiento, digamos así, de alguna oferta de campaña para ir desmantelando esto. No es una
iniciativa tomada el momento y que busca, digamos así, una reactivación económica, sino está dentro de una programación de la desmantelación, insisto, del impuesto. En cuanto a consumos especiales y al IVA, el IVA, por ejemplo, para ciertas fechas o ciertos feriados, ya se aplicó el año pasado. Es decir, esa sí fue una política del gobierno en el de bajar el IVA en ciertos momentos, en ciertos periodos, para ciertos sectores, con el propósito de reactivar, dice ellos, el turismo interno. Lo que está haciendo este año es una continuación de la política que aplicaron el año pasado. Posiblemente la rebaja sea un poco mayor, pero se encamina o está orientada fundamentalmente a la reactivación del turismo interno, y por eso es que se aplica esta reducción del IVA básicamente al sector vinculado con el turismo, con alimentación, con diversión, en los feriados, y en los feriados que son más o menos largos, más o menos importantes, en los cuales se puede hacer turismo interno. Entonces, esta sí es una política que busca la reactivación, o que busca mejorar, o que busca fortalecer el sector del turismo interno con esta medida. Igual podríamos decir que pasa con el de los consumos especiales, aunque por ejemplo ahí hay una distorsión, porque se baja el impuesto a los consumos especiales al tema de los plásticos, cuando el propósito del impuesto al consumo especial a los plásticos no era tanto facilitar su consumo, o más bien dicho, la intención era desalentar su consumo por las complicaciones ambientales que tiene el uso masivo a veces de ciertos elementos plásticos. Entonces, aquí hay una reducción generalizada, bueno, no generalizada, pero muchos productos, entre los que, por ejemplo, está temas de plástico, que creo yo no debería haberse hecho, porque no debe fomentarse el consumo de eso, sino al contrario, debería frenarse un poco el consumo del plástico, que es dañino. Vayamos por otra parte a la misión que lleva el presidente Lasso de promover el país allá en Davos, Suiza. Los inversionistas internacionales, a quienes va en buena parte dirigido o irá dirigido el mensaje o los mensajes del presidente de Lasso, con esa invitación para invertir en Ecuador, va a sectores que por lo general están muy atentos a lo que sucede en cada país. ¿Qué influencia puede tener la situación interna del país, el riesgo país que continúa alto, sobre todo comparándolo con países vecinos que aparentemente tendrían problemas mucho más serios que Ecuador, pero Ecuador es calificado con mayor severidad en este tema de riesgo país? Se ha dicho por la baja calidad de su clase política, pero hay muchos otros factores como la seguridad jurídica, el tráfico de influencias recientemente denunciado, que es un tema que empieza a ventilarse. ¿Qué efectos podrían tener esto sobre el mensaje del presidente Lasso y la percepción que puedan tener las contrapartes, los actores? Bueno, yo creo que en general es positivo que el viaje del presidente Lasso a este espacio, a este foro en Davos, del Foro Económico Mundial, con el propósito, obviamente, de mostrar las ventajas, las bondades que tiene el país. Y como decía al comienzo, de alguna manera, la imagen del presidente Lasso internacionalmente es de que es un presidente serio, confiable, pero que lamentablemente, digamos así, para las intenciones del presidente Lasso, el Ecuador como país no está del todo bien posicionado a nivel internacional. Lo que usted señala, el comportamiento de riesgo país, que está en niveles todavía bastante altos comparando con Colombia y con Perú, digamos, nuestros vecinos, no comparado con Argentina, que es el más alto de América Latina, es prácticamente el segundo en América Latina. Eso demuestra que a más del tema de manejo económico, de la conducción política que pueda tener el gobierno, en el país existen otros elementos que a nivel de inversionistas extranjeros es tomado en cuenta, y estos tienen que ver, uno, como le decía yo, con el tema social y con el tema político, de esa confrontación permanente que existe con razón a veces entre el Ejecutivo y la Asamblea, o entre el Ejecutivo y ciertos movimientos sociales, y esa conflictividad política no abona para la estabilidad del país. Y lo otro, indudablemente, tiene que ver con los temas de inseguridad, no solamente jurídica, sino ya de tema de seguridad pública, digamos así,
que pasa justamente por el tema de narcotráfico, que pasa por el tema de tráfico de influencias, etcétera. Entonces, en esos campos la tarea del Ecuador todavía está pendiente y más allá de la buena imagen que pueda tener el gobierno del presidente Lasso, estos elementos están influyendo para el Ecuador todavía no sea visto como un elemento o como un país de inversión atractivo. Cosa que no ocurre en el Perú, por ejemplo. En el Perú, a pesar de todos los problemas políticos que estamos viviendo y que están ciertamente agudos, el tema económico como que es independiente del manejo político por algunas formas institucionales de cómo se viene manejando, sobre todo autonomía del Banco Central, etcétera. Y eso hace que la economía de Perú o los indicadores económicos de Perú todavía no se vean deteriorados como en el caso del Ecuador. Y hay otros factores de riesgo que abonan también a esa imagen del país. Los anuncios de la CONAIE, conjuntamente con una nueva organización ciudadana indígena que se ha denominado Frente Antiminero, advierten públicamente a empresarios mineros que no inviertan en el Ecuador porque defenderán sus territorios, esto en contraposición directa a políticas que apoya muy abiertamente el gobierno de Lasso. Bueno, en el tema del movimiento campesino, yo creo que la preocupación va más allá de los elementos coyunturales que tienen en su momento o que se crean en su momento para crear competitividad. Todos sabemos que las intenciones del movimiento campesino ecuatoriano, de sus dirigentes, van más allá de este tipo de manifestaciones y responden más bien a un proyecto político mucho más amplio, que incluso este momento está ya viéndose que tiene, digamos así, no ramificaciones, sino que tiene presencia en otros países de América Latina. El caso de Perú, de acuerdo con las informaciones internacionales, no es un caso aislado de revueltas sociales, sino que más bien estaría respondiendo incluso a un proyecto, podríamos llamar casi imperialista, del presidente o expresidente Evo Morales, en el sentido de ir creando ciertos países, ciertas naciones, supuestamente respetando el tema ancestral, pero por ejemplo en el caso de Bolivia se establece que se está buscando cierta independencia del sur de Perú con la creación de una nación aymara, con el propósito de ver si es que Bolivia tiene, por ejemplo, una salida directa al mar. Es decir, el tema político del sector campesino ecuatoriano, yo creo que debemos entenderle en otra magnitud. No solamente es un tema de respuesta coyuntural a ciertos problemas que a veces son magnificados, sino es un proyecto de una idea política muy clara que está incluso trascendiendo las fronteras ecuatorianas. El tema minero, por ejemplo, puede ser seguramente importante, pero sería bueno ver si es que el sector campesino también va a defender y también va a tomar posición, digamos así, de todos aquellos proyectos mineros ilegales que son los que más daño causan al país, más allá incluso de los proyectos legalmente concesionados. Habrá que ver si el movimiento campesino estará dispuesto o no a pelear y a rescatar los territorios de esa minería ilegal para decir que ese movimiento realmente responde a una lucha antiminera. Vayamos a un tema que siempre llama la atención, la intención del gobierno de privatizar algunos de los negocios o empresas del Estado, y entre ellas está el Banco del Pacífico. Si no recordamos mal, en el año 2021 el Banco del Pacífico tuvo resultados bastante malos, había disminuido radicalmente la utilidad que tenía. En este año 2022, que terminó recién, el Banco del Pacífico habría alcanzado en cambio una utilidad histórica que se la cifra en casi $300 millones. ¿Qué significa esto primero en cuanto al manejo de este banco y qué reflexiones trae con respecto a esa intención de venderlo? A propósito, cabe recordar que me parece que ya por segunda ocasión se cayó ese proceso de venta del Banco del Pacífico. Bueno, usted lo que dice es cierto, o sea, es un proceso de venta del Banco del Pacífico, no es un proceso de privatización del Banco del Pacífico, porque solamente puede privatizarse lo que es público, y el Banco del Pacífico no es un banco público, no es una entidad pública, es un banco de derecho privado que está en manos del sector público por, la historia nos dice, desde el tema del feriado bancario, cuando en su momento el Banco Continental pasó a manos del Banco Central porque no pudo cancelar los créditos de
de liquidez y de solvencia, y después el Banco Continental, en poder del Banco Central, absorbió el Banco del Pacífico. Pero el Banco del Pacífico es un banco privado, por lo tanto su venta no sería estrictamente hablando catalogada como privatización, sino simplemente como la venta de las acciones que están en poder del Estado al sector privado. Eso para un poco aclarar. Y también tener presente que el tema de la venta del Banco del Pacífico no surge con este gobierno. El tema de la venta del Banco del Pacífico fue propuesta, igual que la venta de Soplador en su momento, por el gobierno del presidente Correa. O sea, es un tema que viene de largos años y que comenzó, digamos así, este proceso con el presidente Correa, no con el presidente Lazo ni con el presidente Moreno. Ahora, el tema de la venta del Banco del Pacífico fracasó en el 2021 justamente por este tema de incertidumbre política, porque el precio de venta que se puso y que estaba de acuerdo con, más que con el valor de los activos, con el tema de la amplitud de negocio, no fue aceptado por los inversionistas extranjeros porque seguramente no tienen confianza en el país. Y el tema que las utilidades, efectivamente el año 2022 el Banco del Pacífico tuvo poquísimas utilidades. Este año en cambio despunta y tiene utilidades, como usted mencionaba al comienzo, históricas. Eso obedece, digamos así, a un tema de manejo, no digamos estrictamente contable, pero el año 2022 el Banco del Pacífico hizo una reestructura bastante profunda y tuvo que castigar, si cabe el término, muchos créditos que estuvieron mal concedidos o que estuvieron mal estructurados desde hace años anteriores. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de los créditos educativos. El IES, si los amigos escuchas no se acuerdan, el IES desapareció en el gobierno de Correa. En este momento, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo ya no existe. Por lo tanto, no existe un organismo del Estado que esté autorizado para entregar el crédito educativo. Y todas aquellas operaciones crediticias de crédito educativo fueron pasadas o vendidas al Banco del Pacífico. Allí existieron muchos créditos que no van a poder ser cobrados y que el Banco del Pacífico tuvo que castigarlos. Igual ocurrió con algunos otros créditos concedidos políticamente por el Banco del Pacífico y que la administración del año 2022 tuvo que castigarlos. Entonces, el año 2022 el Banco del Pacífico lo que hizo fue mucha provisión, que se llama en el tema bancario, o castigo de créditos que le generaron pérdidas o que no le generaban utilidad. Esas provisiones que se hicieron en el 22, insisto, que se reflejaron en malas utilidades de ese año, este año 2023 ya no se hicieron. Y las utilidades que están teniendo este año son fruto de la gestión normal, ya no de manejo político que está teniendo el Banco del Pacífico y que se reflejan en esas altas utilidades. Finalicemos, economista Cordero, con su visión con respecto a las elecciones. No vamos a entrar directamente en temas de carácter político. Sí, la influencia que estas elecciones podrían tener en materia económica para acá, para la región. Se deplora que Cuenca haya perdido peso específico a nivel nacional, que no tenga poder de influencia en los altos niveles políticos en la capital de la República, situación que se refleja, por ejemplo, en el abandono vial, así como la falta de cumplimiento de diversas ofertas que se han hecho en distintos órdenes en materia económica para la ciudad de Cuenca. ¿Cómo ve usted la importancia de este proceso que se está viviendo, que nos permitirá elegir no solamente autoridades seccionales, hay también un referéndum propuesto por el presidente de la República? Bueno, respecto a las elecciones seccionales, lamentablemente, digo, en general, las elecciones seccionales no son más que el reflejo de todos estos procesos electorales que estamos viviendo en los últimos años, en donde existe una gran cantidad de candidatos, en primer lugar un número bastante grande de candidatos, y en segundo lugar el esquema de presentación de propuestas y de cómo llegar al público ha caído a niveles que realmente no nos permiten conocer la calidad de esos candidatos. No digo que sean malos candidatos, pero no nos permite conocer la calidad porque, insisto, lamentablemente la mayoría de candidatos, por no decir todos los candidatos, caen en el juego de las recomendaciones que seguramente les dan sus asesores de imágenes, sus consejeros políticos respecto a cómo llegar a la población, no importa lo que tengan que hacer. Y esa forma de llegar a la comunidad, que es lo que está imponiéndose en los procesos electorales últimos, no nos permite realmente conocer la valía y la real intención de los candidatos. Entonces,
los ofrecimientos que hacen pasan solamente por cómo llegar al público y no como propuestas reales de cómo solucionar los problemas de la ciudad, en este caso, o de la provincia, que son las elecciones seccionales. Lamentablemente eso ocurre y es más difícil para los electores poder discernir entre realmente conocer qué candidatos son los que valen, los que realmente merecen el voto popular. En segundo lugar, el tema del peso específico de la SUAY, de la provincia, de la ciudad, indudablemente que hemos perdido presencia a nivel nacional, y eso puede deberse justamente a este tema de peleas personales o de afanes personales, donde no existe un proyecto de ciudad, un proyecto de provincia que sea el que debe llevarse adelante. O sea, insisto, lamentablemente el tema político no es solamente caso de acá, sino a nivel nacional, no nos permite que nos unamos en torno a un proyecto de ciudad o un proyecto de país, que ahí sí, como ciudad, como provincia, podríamos reclamar al país plenamente. Y esto en el tema económico de la región, de la provincia, yo creo que no se ve afectado por tanto el tema electoral interno, ¿no? Ni el alcalde ni el prefecto, digamos, tienen capacidad dentro de sus competencias como para poder buscar una reactivación económica de la ciudad y de la provincia. Las cosas están dadas y el alcalde y el prefecto que sea electo no va a incidir mayormente en ese sentido. Eso indudablemente hay que cambiar. Yo creo que es importante que a nivel de gobiernos regionales o de gobiernos autónomos, como se llama ahora, descentralizados, tengan algún espacio más fuerte para poder incidir en el tema económico de cada Conexión una de sus más regiones. efectiva como operadores políticos. Claro, porque si no se vuelven buenos o malos administradores o administradores en definitiva de los recursos que vienen, y los proyectos que se llevan adelante dependen a veces de la iniciativa del momento, no necesariamente responden a las necesidades del país. Entonces, en ese sentido creo yo que es necesario que ya no pensemos como Cuenca, porque este rato Cuenca tiene un área de influencia mucho más amplia. Debemos pensar como provincia o como región de cómo realmente buscar una autonomía, una descentralización, para que como provincia, como región, podamos llevar adelante proyectos de desarrollo económico y social. Si esto no se da, indudablemente vendrá el prefecto, vendrá el alcalde, hará lo que cree que debe hacer con el presupuesto que tiene, a veces mal utilizado, pero obras que incidan directamente, lamentablemente, no se dan, obras que incidan en una recuperación económica de la ciudad, de la provincia o de la región. Bien, queremos agradecerle por su presencia en esta mañana, economista Cordero. Gracias a usted. He escuchado al economista Carlos Cordero, él fue rector de la Universidad de la SUAY. Son las 7 horas con